Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy, 28 de abril, vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8 de la noche y bueno, acá tenemos las curvas de todos los países mencionados: Italia, Estados Unidos, Brasil, que son los que se distinguen, y los demás países, que vamos a verlo mejor en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento del total de casos al día de hoy de cada uno de los países mencionados. Italia tiene 201.505 casos, Perú 31.190 casos, Chile 14.365, Ecuador 24.258, Argentina 4.127, Colombia 5.949, Brasil 72.899, Uruguay 702, Bolivia 1.053, Venezuela 329, Paraguay 239, México 16.752 y Estados Unidos 1.035.765 casos. Y acá se refleja esos datos en las curvas: Estados Unidos por mucho con la mayor cantidad de casos, Italia cada vez una curva más plana, Brasil y los demás países, que vamos a verlo mejor en el siguiente gráfico. En Latinoamérica, Brasil tiene la mayor cantidad de casos, 72.899, Perú 31.190, Ecuador 24.258, México 16.752, Chile, como ya habíamos dicho, con 14.365, Colombia 5.949, Argentina 4.127, Bolivia 1.053 y Paraguay 239. Uruguay y Venezuela todavía no se distinguen bien, pero bueno, como digo, eh, normalmente podemos tomar como referencia la curva de Brasil, que es la que tiene la mayor cantidad de casos al día de hoy, y vemos la tendencia de nuestro país. Por decir, en Perú tiene una tendencia similar a la de Brasil conforme pasa el tiempo. Ecuador también, por ahí cerca, y otros países que se encuentran más abajo, como México, Chile, más abajo todavía Colombia, Argentina, y los países con menor cantidad de casos como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Al día de hoy Italia tiene 3.328 casos por cada millón de habitantes, Estados Unidos 3.251, Ecuador 1.402, Perú 942, Chile 752, Brasil 347, Uruguay 199, México 132, Colombia 118, Bolivia 93, Argentina 92, Paraguay 33, Venezuela 12. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Italia tiene este tipo de curva, como vemos, y ya en la última semana ha ido confirmando el aplanamiento de la curva, también gracias a que tiene más recuperados y también un aumento de fallecidos. Remarqué de amarillo aquí en el margen izquierdo, así como acá en el margen izquierdo remarqué de azul el día que comenzaron la cuarentena en Italia, el 10 de marzo, por ejemplo, y aproximadamente el 20 de abril, con la tendencia que tenemos, llegó al pico. Es decir, han pasado aproximadamente, en el caso de Italia, como 42 días. Ya, y bueno, ahora vamos a ver el número de casos activos en Italia. Al día de hoy Italia tiene 105.205 casos activos, recuperados 68.941, fallecidos 27.359. Desde el 20 de abril, aproximadamente aquí, vemos que la curva ha comenzado a descender el número de casos activos, es decir, que en ese día se llegó al pico. Esperemos que se vaya confirmando cada vez más con el paso de los días, y esto se logra gracias a que están aumentando los recuperados, a que se presentan menos cantidad de nuevo de casos, y también en parte porque fallecen más personas. Y acá vemos cuál es la tendencia.
a la reducción de casos activos en Italia. Ahora vamos a ver en Perú. Perú tiene este tipo de curva, como vemos, mayores incrementos en los últimos 4 días, está tomando una forma exponencial en Perú. También los recuperados son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, en Perú hay 21.157, recuperados 9.179 y fallecidos 854 personas. Chile. Chile tiene este tipo de curva uniforme ya por varias semanas. También el aumento de recuperados similarmente, que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 6.448, recuperados 7.710 y fallecidos 207 personas. Ecuador. Ecuador tiene una curva compleja, y esto debido a que los reportes se han reconocido que se están complicando. Bueno, este es el tipo de curva de Ecuador. Tiene más recuperados que fallecidos, de acuerdo a los reportes oficiales. En cuanto a casos activos, tiene 21.830, recuperados 1.557 y fallecidos 871 personas. Argentina. Argentina tiene este tipo de curva, como vemos, casi una diagonal. En estos últimos días también se ha aplanado, confirmando esa tendencia. También los recuperados aumentan cada día más y son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 2.758, recuperados 1.162 y fallecidos 207 personas. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva. En estos últimos 2, 3, 4 días se ha incrementado un poco más el número de casos. También el número de recuperados son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 4.412, recuperados 1.268 y fallecidos 269 personas. Brasil. Brasil tiene este tipo de curva, como vemos, toma una tendencia exponencial todavía. No se confirma aplanamientos, aunque también están aumentando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 35.292, recuperados 32.544 y fallecidos 5.063. Uruguay. Uruguay tiene este tipo de curva que continúa con una tendencia de aplanamiento. Aumentan cada vez más los recuperados, más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 293, recuperados 394 y fallecidos 15. Como dije algunos días atrás, este pareciera haber sido el punto más alto, a partir del cual ya comenzó a descender el número de casos, pero todavía no podemos decir que llegó al pico, porque hay olas en el número de casos activos. Vamos a esperar todavía. Bolivia. Bolivia tiene este tipo de curva, como vemos. Ha presentado más casos en los últimos días. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 888, recuperados 110 y fallecidos 55 personas. Venezuela. Venezuela tiene este tipo de curva, como vemos, que se va aplanando ya en los últimos días. Los recuperados también incrementan más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 177, recuperados 142 y fallecidos 10 personas. Venezuela el día de hoy prácticamente no varió. Los datos estadísticos, según los reportes, no se incrementaron nuevos casos. Paraguay. Paraguay tiene este tipo de curva, como vemos, y marca ya una tendencia de aplanamiento en las últimas 2 semanas. Están aumentando los recuperados también, más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 128, recuperados 102 y fallecidos 9 personas. A partir de este punto más alto, Paraguay ha comenzado a descender el número de casos, pero sería bueno esperar todavía algunos días más para confirmar que Paraguay haya llegado al pico. México. México tiene este tipo de curva, como vemos, está tomando una tendencia exponencial, pero también es importante mencionar que México tiene una cantidad considerable de recuperados y que son más que los fallecidos, aunque también son una considerable cantidad. En cuanto a casos activos, tiene 5.329,
recuperados 9.854 y fallecidos 1.569. Estados Unidos tiene ese tipo de curva, como vemos es el país con la mayor cantidad de casos. Se ha aplanado en estos últimos 3 días o marca una tendencia de aplanamiento. Los recuperados también son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 834.261, recuperados 142.238 y fallecidos 59.266 personas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países que estamos considerando. Al día de hoy la tasa de letalidad a nivel global, es decir, en el mundo, es aproximadamente de 6.9%. En el caso de Italia, la tasa de letalidad es de 13.58%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 14 personas fallecen en Italia. En México la tasa de letalidad es de 9.37%, en Brasil 6.95%, en Estados Unidos 5.72%, en Bolivia 5.22%, en Argentina 5.02%, en Colombia 4.52%, en Paraguay 3.77%, en Ecuador 3.59%, en Venezuela 3.04%, en Perú 2.74%, en Uruguay 2.14% y en Chile 1.44%, que es el país con la menor tasa de letalidad, es decir, casi solo una persona de 100 que dan positivo fallece. En cuanto al porcentaje recuperados, al día de hoy a nivel mundial se encuentra en aproximadamente el 29.5%, es decir, casi 30% ya a nivel mundial se encuentran recuperados. Y en el caso de los países que estamos llevando, México tiene un porcentaje recuperado de 58.8%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente ya 59 personas en México se encuentran recuperadas. En Uruguay 56.13%, en Chile 53.67%, en Brasil 44.64%, en Paraguay 42.68%, Paraguay que tiene una tendencia similar a Uruguay, a Venezuela de 43.12%, Italia 34.21%, Perú 29.43%, Argentina 28.16%, Colombia 21.31%, Estados Unidos 13.73%, Bolivia 10.45% y Ecuador con la tasa más baja de 6.42%, es decir, de 100 casos positivos en Ecuador, aproximadamente solo 6 personas se han recuperado. Y bueno, esa sería la información al día de hoy de la información estadística de los países en cuanto a COVID-19 y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.